Soso Iglesia. Que lleguen con bien, Señor, y los que estamos aquí, Señor, pon corazones dispuestos, Señor, y que sean abiertos nuestros ojos y oídos, Señor, en nombre de Jesús. Espiritualmente, Señor, te damos las gracias por todo, porque toda la honra y la gloria es para ti, Señor, en el nombre de Jesús, amén. Muy bien, la clase de hoy pues es el bautismo de agua. Ahora tenemos bautismos en la iglesia y la verdad es que estamos muy gozosos, muy contentos. Híjole, es una bendición el poder tener. ¿Cuántos de aquí piensan hasta ahorita, no sé, más adelante a lo mejor salen por ahí otro que otro, pero ¿cuántos piensan bautizarse? Muy bien, bendiciones, felicidades, un aplauso para todos ellos porque la verdad es que ahorita vamos a ver la clase y vamos a entender un poquito más. Muchos de nosotros lo hicimos en un momento, pues a veces a las carreras, a veces porque nos obligaron, a veces por rebeldía, a veces porque estábamos chicos y nuestros papás se bautizaron. Entonces ahorita vamos a ver realmente el bautismo, qué significa, qué es, quién se bautizó, para quién es, por qué, y vamos a tratar de entender un poquito qué dice la palabra de Dios, ¿va? Bueno, vamos a iniciar. Dice, primero en nuestras hojitas tenemos un versículo en Mateo 28:19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Muy bien, ese es un mandato de Jesús. Vamos a ver bautismo, ¿qué significa? Primero vamos a empezar, ¿qué significa la palabra bautismo? La palabra bautismo viene de la palabra griega baptisma, y que significa sumergir, ahí pónganle, sumergir, introducir en agua, cubrir o hundir. Otra vez, sumergir, introducir en agua, cubrir o hundir. Muy bien, sumergir, introducir en agua, cubrir o hundir. Como vemos, esta palabra en el original griego significa sumergir o hundir. Aquí vamos a hacer un paréntesis. Un estudio de uso de esta palabra a través de 2000 años nos dice que nunca ha cambiado el significado, la palabra de bautismo. Entonces, si la palabra no ha cambiado, la literatura griega a lo largo de un periodo de los 2000 años, pues permite comprobar su significado que tiene de sumergir o hundir. Más adelante vamos a ver qué es exactamente lo de sumergir, hundir un cuerpo totalmente, ¿no? Vemos aquí, cada vez que se usa la palabra bautismo, invariablemente tiene relación con una acción de inmersión. Colocar un cuerpo dentro del agua, sumergiéndolo completamente. ¿Cómo? Completamente. Bueno. Cuando somos salvos por medio de nuestra fe en Jesús como Salvador personal, Dios nos une con los demás redimidos o salvos para formar parte del cuerpo de Cristo. Vamos a ver qué dice, si alguien me puede buscar Romanos 5:1, por favor. Aquí vamos a aventar ahora un curso. Regularmente estos cursos de bautismo se dan en 3 meses en las iglesias, pero no lo vamos a aventar en una clase, va a ser una clase express, pero muy clara, muy concisa, y va a quedar se van a alejar muchas dudas que han venido surgiendo a través de varios años, y pastores e iglesias y muchos tipos de comentarios a través de estas. Si alguien tiene Romanos 5:1, por favor. Amén, por medio de la fe, justificados por medio de la fe. Este proceso de unirnos en términos de la Biblia sucede en el momento que uno tiene la fe salvadora y recibe a Jesucristo, que dice Romanos 8:9. Ok, entonces vemos, cuando uno recibe a Cristo, el Espíritu viene. Romanos 8:9 lo acabamos de leer, y de este momento en adelante el Espíritu Santo viene a morar dentro de nuestros cuerpos para siempre, que dice Primera de Corintios 3:16 y también el 6:19. Amén. Y el 6:19 también.
Entonces vemos aquí, nuestro cuerpo es templo ¿de quién? Del Espíritu Santo. Bueno, los demás versículos afirman, vamos a ir un poquito más rapidito, pero los demás versículos es para que se lo lleven a casa y los empiecen a escudriñar, ¿no? Pero aquí lo que estamos viendo es que el Espíritu mora dentro de nosotros. Gálatas 3, 26 y 28. ¿Alguien que lo tenga? Así es. Ajá. Ajá. Exactamente, todos nosotros somos uno en Cristo Jesús, entonces nos define que estamos revestidos de Cristo. Aquí vemos, bueno, que somos revestidos de Cristo ¿cuándo? Cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador. El bautismo en agua es un hecho, vamos a ponerle ahí, simbólico o representativo. Ahorita vamos a ver de qué. Simbólico o representativo. Una de las preguntas, ya todos ponemos ahí, simbólico representativo, una de las preguntas más preocupantes en el cristianismo es si el bautismo en agua es o no necesario para salvación. La respuesta es no, y vamos a ver por qué. El bautismo no es necesario para salvación. Digo, por si alguien tenía ahorita vamos a ver por qué. ¿Por qué no es necesario para salvación? Muchas iglesias dicen, si no te has bautizado, pues entonces todavía no has cumplido y no eres salvo, porque la Biblia también dice que bautícense y sean salvos. Pero vamos a ver por qué no, y eso dejaría totalmente la obra redentora de Jesús y pues entonces ya sería una obra. Pero bueno, ahorita lo vamos a ver. La razón por la cual el bautismo no es necesario para salvación es porque somos justificados por la fe. Subrayen, justificados por la fe. Y alguien que me busque Efesios 2, 8 y 9, por favor. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí en Efesios? Este versículo nos da la pauta de todo. Cualquier persona que venga de otra iglesia, que venga con otra doctrina diferente, que venga a decir, oye, ¿sabes qué? Es por una obra que tú hagas. Bueno, pues tenemos este versículo que nos está diciendo claramente que no es por obras, no es por obras para que nadie se gloríe, sino que es ¿por qué? Por fe, exactamente. Volvemos a lo mismo. Somos salvos por la fe, entonces somos salvos por la fe cuando creemos, no cuando somos bautizados. De lo contrario no seríamos salvos por la fe, sino por las obras. Aún más, si el bautismo fuera necesario para la salvación, entonces todo aquel que recibe a Cristo en su lecho de muerte, en un hospital, y que también cree que Jesús es Dios en carne, que murió por sus pecados, etc., iría al infierno si no se bautiza antes de que muera. Esto significaría que no seríamos justificados por la fe. ¿Queda claro hasta aquí? Ok, tenemos un ejemplo en la Biblia, bueno, el más claro que tenemos es el del asesino, pues en la cruz, ¿no? Ahora sí que llegó, creyó en Jesús, le dijo, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso, y Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy te veré conmigo, ¿no? En el cielo. Entonces, ¿qué hizo este hombre? ¿Se bautizó? No, ¿verdad? No vemos que se haya bautizado, no vemos que haya ido a un curso, no vemos que también haya tenido que ir a la iglesia. Entonces, aquí fue únicamente la fe en Jesucristo lo que lo salvó. Y ese es el ejemplo más claro. Y podemos ver varios en la Biblia, pero nos vamos a quedar ahorita con ese ejemplo. Primera de Corintios 15:2 dice, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Y Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Salvación. Ahí ponen sus hojitas. A todo aquel que cree, ¿a quién? A todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Vamos bien? Entonces, ¿para quiénes es? ¿Para nomás para los judíos o para quién? Para todo aquel que cree. Muy bien. Ninguno de los versículos anteriores nos dicen que para ser salvos ocupamos ¿qué? El bautismo, ¿verdad que no nos dice?
Vamos a leer qué dice la Biblia claramente acerca del Evangelio. ¿Qué es este Evangelio que se predica? Primera de Corintios 15, del 1 al 4. Ok, voy a leer otra vez el 3 y el 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Eso lo vamos a ver también como referencia en el Antiguo Testamento en Isaías 53, ahí del 5 al 12. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces, este es realmente el Evangelio y es el que se predica y es el que puedes creer y el que puedes tener fe para ser salvo. Entonces, queremos dejar bien claro que el bautismo no es para salvación. ¿Por qué? Porque ha habido mucha confusión y ha habido muchas iglesias que lo predican y tenemos que tener el fundamento de por qué no es para salvación. No nomás, no, ¿por qué no es salvación? Pues no sé, así me lo enseñaron. Bueno, pues ya tenemos algún fundamento, cómo explicar por qué no es para salvación. Vamos a ver qué representa el bautismo. El bautismo es una ceremonia que representa un acto externo de una realidad interior, al ser una declaración pública de mi fe, y representa que soy limpio por la sangre de Cristo. Soy limpio por la sangre de Cristo. Entonces, otra vez, lo vamos a desmenuzar poquito. El bautismo es una ceremonia. ¿Qué es lo que representa? Está representando un acto externo de lo que pasó en mi interior. ¿Sí? Así de fácil. Es un acto de lo que pasó en mi interior cuando acepté a Cristo en mi corazón. ¿Ok? Yo morí en ese momento a mi vieja manera de vivir, a la vieja vida. Estoy muriendo juntamente con Cristo. En ese momento es una representación. Estoy siendo sepultado. ¿Qué pasó con Jesús? Jesús murió, fue sepultado y después resucitó. ¿Ok? Bueno. Es la razón por la cual el bautismo es usado de diferentes formas. Aquí vemos, se dice que representa la muerte de la persona. Representa, ojo, ahí señalen, representa la muerte de la persona. Romanos 6, del 3 al 5. ¿Alguien que lo tenga? Si no, yo lo leo ahorita. Romanos 6, versículos 3 al 5. Si quieren yo lo leo. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en el de su resurrección. ¿Queda claro? A ver, ¿queda claro que entonces fuimos qué? Morimos ¿cómo? Porque fuimos sepultados juntamente con Cristo. Muy bien. Entonces representa la muerte, mi muerte también. Es una representación. También representa la unión de esa persona con Cristo. Lo podemos ver en Gálatas, capítulo 3, versículo 27. Es correcto. Porque todos, ¿me puedes repetirlo? Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Entonces es una unión directamente con Cristo, es una representación. También representa el estar unidos a un cuerpo, el cual es la iglesia. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 13. Perdón, la limpieza de los pecados de la persona. Vamos a ver primero la limpieza. Hechos 22, 16, ¿alguien que lo tenga? Amén. Entonces,
También la limpieza de los pecados de la persona es una representación también de estar unidos al cuerpo de Cristo, al cuerpo, el cual es la iglesia. Primera de Corintios 12:13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces, aquí lo que nos está diciendo, nos está haciendo parte de un cuerpo, pero ¿de cuál cuerpo? ¿Del cuerpo mío o del cuerpo de la iglesia? El cuerpo de la iglesia. El bautismo también, vemos más adelante, es una señal y un sello, es un pacto de la gracia que fue instituido por Jesús. ¿Y cuál es el pacto de la gracia? El pacto de la gracia es el fundamento de la salvación del pecador, desde la caída de Adán en adelante. Está basado ¿en qué? En el sacrificio de Jesús en la cruz, y la única condición es la fe en Jesucristo. Ponemos ahí, la fe en Jesucristo. Lo voy a volver a leer porque es bien importante esto. El pacto de gracia es el fundamento de la salvación del pecador desde la caída de Adán en adelante. Está basado en el sacrificio de Jesús en la cruz, y la única condición es la fe en Jesucristo. Si entendemos que el bautismo es una señal de pacto, entonces podemos ver que es una representación de la realidad de Cristo circuncidando nuestros corazones. Vamos a leer Romanos 2, 28 y 29, por favor. Amén. Entonces estamos viendo que la circuncisión, ¿dónde es? En el corazón. No en el exterior. Ahora, actualmente, antes de Cristo, sabemos que había ordenanzas, y una de ellas era la circuncisión, era una obediencia que ellos tenían que hacer como un pueblo limpio. Pero en adelante vemos que la circuncisión que es en Cristo es en nuestro corazón, y está representando el bautismo. Después vamos a ver el bautismo, es una representación de nuestra limpieza. ¿Va? Vamos a leer Colosenses 2, 11 y 12, por favor. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Ok, muy bien. Más adelante vemos, ¿por qué Jesús se bautizó? Muchos tenemos esa duda porque decíamos, oye, pues si Jesús fue santo, fue limpio, porque ahorita vamos a ver por qué Jesús se bautizó. Jesús fue bautizado porque él tenía que llenar los requisitos legales. Pongan ahí los requisitos legales. Toda la Biblia está padrísimo porque todo cumple al pie de la letra. Tiene que estar como si estudiáramos algo de leyes. Todo lo que hizo Jesús, cada paso que hizo fue cumplido, y ahorita vamos a ver por qué. Pero todo tiene que ser fundamentado, y él cumplió exactamente con lo que tenía que cumplirse para que fuera un pacto, para que fuera algo válido. Entonces, dice aquí, Jesús fue bautizado porque él tenía que llenar los requisitos legales para entrar ¿dónde? En el sacerdocio. Era sacerdote según el orden de Melquisedec, que dice Salmos 110, versículo 4. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Exacto. Y que dice Hechos 5, del 8 al 10. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convenisteis en tentar al Espíritu del Señor? Perdón, es Hebreos, perdón, Hebreos. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado
Exactamente, fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Y qué dice Hebreos 6:20? donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Ok, la Biblia nos dice que Jesús entró aquí siendo sumo sacerdote del orden de Melquisedec. A veces no estudiamos mucho esta parte de la Biblia, pero Jesús tuvo que cumplir con cada uno de los requisitos para ser sacerdote, primeramente. Los sacerdotes ofrecían sacrificio a Dios a favor del pueblo. Jesús se convirtió en un sacrificio por nuestros pecados. Primera de Pedro 2:24. Es bien interesante ver cómo Jesús tuvo que cumplir con justicia. Más adelante vamos a ver cuando se bautizó, que llega con Juan y le dice, es necesario que me bautice, pero no, yo no te puedo bautizar, mejor tú a mí. No, para cumplir, dice Jesús, con toda justicia. Tenía que cumplir con la justicia ¿de quién? Justicia de Dios. Dios había establecido este mandamiento para los sacerdotes, para poder entrar, para poder ser santos, para poder cumplir. Y Jesús, aunque no había pecado, tuvo que cumplir con este pacto. Entonces, vamos a ver qué dice 1 de Pedro 2:24. Amén. Y segunda de Corintios 5:21. Aquí dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Justicia de quién? De Dios. Muy bien. En su papel como sacerdote, para ser consagrado como sacerdote, él tenía que ser lavado en agua. Y nomás vamos a leer un solo versículo aquí, el de Levíticos 8:6, por favor. Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos, y los lavó con agua. Ahora vamos a también que ves, el sacerdote tiene que ser ungido con aceite, Levíticos 8:12. Y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón, y lo ungió para santificarlo. Bueno, aquí vemos más versículos, pero ya los vamos a ahorita a pasar, en su casa se lo llevan y vamos a ver que dice exactamente lo mismo. El aceite es un tipo del Espíritu Santo, por eso dice que vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. La unción del Santo en primera de Juan 2:20 y el 27 también nos dice, ambas cosas le fueron otorgadas a Jesús en su bautismo. Si se fijan, cuando Jesús se bautizó, ¿qué fue? En agua, y el Espíritu Santo vino después sobre él en forma de paloma, ¿no? Y Dios, hay algo muy interesante, Dios dijo, este es mi hijo en quien tengo complacencia. Aquí vemos algo maravilloso. El bautismo ya vimos que es una representación, ya vimos que es un acto de nuestra fe, de lo que hicimos internamente, pero lo que vemos aquí es que a Dios le complace, tanto le complace que Jesús mismo lo mandó también. Vayan y hacer discípulos, bautizándoles en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, a Dios le complació su Hijo, su obediencia, le complació en ese momento. Otra cosa aquí que vemos muy interesante es que se necesita tener más de 30 años, de 30 años en adelante, para ser sacerdote. Números 4:3 nos dice que es la edad para ser un sacerdote es de 30 hasta 50 años. ¿Jesús cumplía con este requisito? Sí. Ahora, ¿por qué nosotros? Es bien interesante, porque puede surgir la pregunta, oye, yo tengo 20 y tantos años, ¿me puedo bautizar? Acuérdense que nosotros cuando entramos a la presencia de Dios, ¿Dios cómo nos ve? Como sacerdotes, sí, ¿por qué? Pero no por nosotros, no porque vea al sacerdote Alfredo, ve a Jesús. Es bien importante entender eso. Dios está viendo a Jesús, está viendo lo que cumplió Jesús, está viendo la obediencia de Jesús, está viendo un santo y me está viendo a mí, ¿me explico? Él está delante de mí, pero Dios no me ve a mí, Dios está viendo a Jesús, ¿me explico?
Por eso nosotros podemos entrar a la presencia. Antes había muchos requisitos que algún día, si estudiamos ya la Biblia a detalle, vamos a ver los simbolismos y los detalles que tenía que cumplir el sacerdote ya más a fondo, entrar al lugar santo, al lugar santísimo, nada más podían entrar en cierto día. Y bueno, hay muchas cosas que ellos no podían hacer en el Antiguo Testamento que nosotros ya tenemos entrada directamente. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. ¿Por qué se bautizó entonces Jesús? Se bautizó para ser obediente y cumplir el requisito de justicia de Dios, como vimos hace un momento. En Mateo 3, versículo del 13 al 15, aquí tenemos Mateo 3, nos dice así: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él, mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. ¿Qué le está diciendo Jesús a Juan? Deja, porque es necesario que se cumpla toda justicia, todo lo que yo tengo que hacer. Era una representación también de lo que iba a hacer. Aquí vemos, el segundo paso que vemos aquí es, venía también a identificarse con el hombre pecador, ya que era la voluntad de Dios que su Hijo caminara entre los pecadores. Jesús, ¿cómo inició su ministerio? Identificándose con ellos. Vemos aquí ya dos cosas, que primero fue como requisito de justicia de Dios, que Jesús se bautizó siendo perfecto. Segundo, porque venía a identificarse con los pecadores. Y tercero, porque era simbólico de lo que sucedería en su vida. Como les dije hace un momento, Cristo murió por nosotros, después fue sepultado y resucitó. Era un simbolismo de lo que iba a suceder en su propia vida. Ahora, la pregunta es, ¿por qué debemos bautizarnos nosotros? Cuando Jesús mandó a sus discípulos de llevar el evangelio a todo el mundo, parte de su mandamiento era bautizar a los que se convierten a Cristo. Ahí subrayen, bautizar a los que se convierten a Cristo. Y volvemos a leer Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Entonces, bautizamos a quienes, a los que se convierten a Cristo. Ahí ponemos a los que se convierten a Cristo. Entonces, el bautismo, pregunta, ¿es para todo el mundo? Para todos los que se convierten a Cristo, exactamente. Por obediencia a Cristo. Entonces, si lo leemos todo junto, dice, entonces bautizamos a los que se convierten a Cristo por obediencia a Cristo. Debemos entender que ninguna obra nos salva. Señálenla ahí, ninguna obra nos salva. Pero nosotros, como pueblo de Dios, nos sujetamos a la voluntad de Dios. Otra vez, pero nosotros nos sujetamos a la voluntad de Dios el Padre. ¿Qué dice? Primera de Juan, capítulo 2, versículo 17. Amén. Entonces ahí que nos está diciendo, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Para el inconverso, la voluntad de Dios, ¿cuál es? Creer en su Hijo. ¿Hasta aquí vamos bien? El inconverso, ¿cuál es la voluntad? Que crea en su Hijo. Y para Jesús era la de salvar a los que creen en Él. ¿Sí? ¿Queda claro? Juan 6:40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré el día postrero. Amén. Amén. Entendamos también que no debemos ser avergonzados de Jesucristo, que dice Romanos 10, versículo 11. Esgrima, ¿no? Todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Entonces, Mateo, vamos a ver qué nos dice
Mateo 10, capítulo 10, versículo 32. Dice aquí, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y el versículo 33 nos dice, y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Aquí es bien importante, ¿por qué? Porque cuando nosotros somos bautizados, estamos haciendo una representación públicamente ante los hombres. Estamos diciendo, sí, yo creí en Jesús y le estoy manifestando. Por eso vemos que muchos se bautizaban al aire libre en el mar y venían miles de personas y no les importaba si estaba el carpintero con el que trabajaban, si estaba su jefe, si estaba su mejor amigo. Lo mismo pasa hoy en día. Esto es como para reflexionar poquito. ¿Cuántas veces nosotros como cristianos nos da pena decir que somos cristianos? O pueden pasar años, pueden pasar mucho tiempo y podemos tener nuestro trabajo, nuestro jefe, nuestro amigo, nuestro primo y ni siquiera sabe que somos cristianos, pues. Y ya después resulta que algo pasó, su primo le predicó a él y ya él dice que es cristiano y ahora sí ya yo digo, ay, yo también soy cristiano, oye, qué padre. Oye, y tanto tiempo que teníamos de conocernos y nunca supe. Pues la verdad qué triste, ¿no? Qué triste que a veces nos avergoncemos y el bautismo nos da la oportunidad de hacer una representación. Por eso muchas iglesias lo que hacen también es invitan gente, invitan familiares y están representando públicamente y están diciendo, ¿sabes qué? Yo soy seguidor de Cristo, ¿va? Y estoy haciendo esto porque un día Él me salvó y limpió mis pecados y ya tengo una nueva vida, ¿no? Entonces, estoy haciendo una representación, pero qué triste que haya gente que todavía en nuestro trabajo, en nuestra escuela, donde nos encontramos, no sabe ni siquiera que somos cristianos. Y es algo así como para que nos llevemos para reflexionar en eso, pues. No debemos nunca de avergonzarnos. Bueno, aquí vemos quién debe ser bautizado. El bautismo es solo para los creyentes. Ya que el bautismo declara que por nuestra fe en Cristo nuestros pecados han sido perdonados, que morimos a nuestra vieja vida y esta es una nueva vida en la cual hemos decidido seguir a Cristo y esto es un testimonio público. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Estamos entendiendo más o menos qué es el bautismo? Bueno. ¿Cuál es el método para bautizarse? Vamos a ver qué dice Mateo 3, versículo 16. Mateo 3, versículo 16. Entonces vemos que dice, bajaron ¿a dónde? Al agua. Hechos 8:38, por favor. Muy bien, muy bien. Aquí vemos que descendieron al agua. No vemos que les hayan echado, muchas gracias, Trino. No vemos que les hayan echado ahí unas gotitas en la cabeza, no sé, que igual se hayan metido hasta la rodilla. Vemos que descendieron al agua. Entonces vemos aquí, Jesucristo y Juan bajaron al agua y el bautismo fue por inmersión. Ponemos aquí por inmersión. Recordemos que inmersión es la introducción completa del cuerpo en un líquido, ¿va? Completamente. La introducción completa de un cuerpo en un líquido, eso es inmersión. Bueno, vamos a ver aquí Romanos 6, del 3 al 5. ¿Alguien que lo tenga?
Entonces, aquí el bautismo es igualado ¿a qué? A ser sepultados juntamente con Él y resucitados. ¿Cómo es sepultados? Cuando hay iglesias que bautizan así con agua por aspersión, es similar a que si tuviéramos una tumba, un ataúd, y nomás le echáramos tierra encima. Y ya, lo enterré. ¿Creen que eso sea enterrar? O realmente sea bajar, echar tierra encima, que quede sepultado. Es muy diferente, ¿no? Entonces, ¿por qué aquí es como un paréntesis? ¿De dónde nació el bautismo por aspersión? ¿De dónde crece? ¿De dónde sale esa idea? Esa idea sale en la antigüedad, cuando había muchas guerras, cuando había muchos enfermos y los enfermos quedaban en cama, quedaban paralíticos, quedaban cuadraplégicos, no podían moverse más que del cuello para abajo, no podían mover nada. Entonces a un hombre se le ocurrió la brillante idea de decir, bueno, pues si no pueden ir a bautizarse, pues traemos el bautismo hacia ellos. Y nomás tenía sensibilidad en la cabeza. Entonces dijo, bueno, pues le vamos a echar agua en la cabeza y vamos a hacer la representación del bautismo. Ojo, eso está en la Biblia, está en la Biblia que se puede hacer eso, porque yo le estoy diciendo, fue un hombre al que se le ocurrió, no a Dios. Dios no dijo, sí, yo doy mi autorización para que, o no fue algo que haya visto en la Biblia, que mira, a los enfermos se les hacía así. Nada de eso. Fue un hombre que en la antigüedad se le ocurrió el hacer eso. Mucho ojo. Y se llamaba el bautismo clínico. Lo empezaron a llamar bautismo clínico. ¿Por qué? Porque era para enfermos. Pero, ojo, se le ocurrió a una persona. Entonces empezaron a bautizar por aspersión a las personas y empezaron a hacer la representación del bautismo. Después la iglesia romana lo toma, pues más sencillo, dice, mira, pues si así ya se está haciendo, pues vamos a tomarlo también para los hombres. Y después dice, oye, pero los niños también no deben de quedar fuera de esto. Si los niños, ellos tienen la idea de que como es una naturaleza pecaminosa, pues el bautismo lo creen ellos, pues dicen, pues es para salvación. Entonces los niños tienen una naturaleza así, pues vamos a empezar también a ponerles agua en la cabeza a los niños. ¿Y en qué manera todo eso fue transgiversado, fue retorcido para que hoy en día todos los bebés lleguen y bueno, pues vamos a ser bautizados y vamos a hacer por aspersión, por la idea de un hombre, todo lo que pasó en la historia para que llegáramos a este momento? Pero la pregunta es, ¿fue ese acto establecido por Dios? No. Lo establecido por Dios, ¿cómo fue? Jesús lo hizo, Jesús nos puso el ejemplo y los apóstoles nos pusieron el ejemplo. ¿Cómo fue? ¿Cómo era? Por inmersión. ¿Por qué? Porque está haciendo una representación hacia nuestras vidas de que estamos siendo sepultados completamente, no por encimita, no por la cabeza nada más, estamos siendo sepultados completamente junto con Cristo. ¿Me explico? Es una representación. Bueno, nomás era como comentario eso de dónde viene lo de aspersión o de algunos hasta rocían nada más y pues ya eres bautizado, ¿no? Pero la verdad es que no es bíblico, no lo vamos a encontrar eso en la Biblia, es antibíblico y nosotros pues nos vamos a guiar por lo que dice la palabra de Dios. No nos vamos a guiar por lo que digan hombres o por donde vengan las creencias. Muy bien. Entonces, aquí vemos los requisitos. Vamos a entrar a los requisitos. La persona que está siendo bautizada debe haber aceptado a Jesucristo como Salvador. Muy bien. Ahí le ponemos a Jesucristo como Salvador. Muy bien. Y número 2, la persona debe conocer lo que significa el bautismo. Aquí es bien importante. Primeramente, ninguna persona que no sea creyente, que no ha aceptado a Cristo, sí puede, porque pues lo puede hacer, pero la verdad es que el bautismo no es para ellos. El bautismo es una representación para los creyentes y debe entender perfectamente lo que es el bautismo. Muchas veces de nosotros pues no entendíamos lo que era el bautismo, nos bautizamos y la verdad, si entendiéramos que es un paso, es el segundo paso, es obediencia. Es una obediencia hacia ¿quién?
primeramente a Jesús y es algo que le agrada a Dios. Entenderíamos mejor que es con conocimiento de, ahora sí con conocimiento de qué es el bautismo. Dice un predicador que lo que más le gusta de Israel en Palestina es que a las afueras de la tumba donde fue sepultado Cristo está una piedra. Muchos historiadores dicen que ya la misma piedra ya no es, pero que es una igual de la misma época. Y lo más interesante es que está la tumba, está igual como estaba antes. Muchos quieren, bueno, no igual, muchos quieren ahí ver las túnicas, no, pues ya no va a estar obviamente, va a estar diferente, pero a las afueras pusieron una pileta. Y los judíos cristianos lo que hacen es cuando llevan el recorrido de las personas, lo que hacen es llevan a estas personas, les predican y cuando ellos aceptan a Cristo como su Salvador, les dicen, oye, pues aquí hay agua, aquí está la pileta, ¿quieres bautizarte? Y no toman 3 meses de curso, no toman, ahí es una demostración vívida de lo que hacen los judíos cristianos en Israel. Llegan y órale, pues aquí con todo y ropa, órale, quítate la playera y vámonos, ahorita te vamos a bautizar. ¿Por qué? Porque no dice la Biblia que tenemos que pasar, porque hay muchas dudas en cuanto a esto, ahí dicen algunas iglesias que tenemos que pasar una serie de requisitos, obediencia o ordenanzas para después ser bautizado, después de ser salvos. La Biblia dice que el único requisito para ser bautizado es que seas un creyente y que tú seas salvo. Entonces, no hay que pasar por grandes teologías. Si tú entiendes que ya fuiste un creyente, que eres salvo, lo aceptaste en tu corazón, dejaste todos tus pecados ahí en la cruz juntamente con Cristo, reconoces la gracia, en ese momento tú entiendes que el segundo paso para el creyente es una obediencia y es el seguir esta secuencia de obedecer a Dios. El segundo paso para un creyente es el bautizarse. No esperarías años de cristiano, ni esperarías meses para poder bautizarte. Inmediatamente lo que harías sería, buscarías una iglesia donde poder bautizarte. ¿Amén? ¿Por qué? Porque es una obediencia, es una ordenanza, es una representación de que tú quieres gritar a los 4 vientos que eres seguidor de Cristo, que estás realmente convencido que en tu corazón ya está Cristo, mora en ti, y quieres gritar a los 4 vientos que estás muriendo, que moriste y que estás viviendo una nueva vida y que vas a tener una promesa de resucitar juntamente con Él. Amén. Entonces, vamos a ver aquí. Dice aquí, en el libro de los Hechos, cuando el apóstol Pablo comenzó a bautizar en Éfeso, con estas representaciones públicas de su fe, de la iglesia, comenzó a haber cambios en la iglesia. ¿Cuáles fueron estos cambios? La gente empezó a sacar todos los libros de hechicería y las cosas abominables de sus casas. Si Dios es una pregunta, si Dios es el Dios de nuestro corazón, pues también es el Dios de nuestras casas, ¿no? A veces tenemos cosas en nuestra casa que debemos de sacar y eso es así como, no voy a predicar ahorita, pero hay cosas que debemos de sacar y que debemos de pulir. Si no Él está en nuestro corazón hay que dejarlo que Él sea el amo de nuestra casa, ¿va? Otra cosa que vemos que ellos hacían es que ellos perseveraban en las escrituras. Una vez que ellos empezaron a bautizar en la iglesia de Éfeso con el apóstol Pablo, ellos empezaron a perseverar cada día. Las modas pueden pasar, pero esto nunca pasó. Siempre ellos siguieron perseverando en la palabra, en las escrituras, a pesar de que tuvieron persecución, a pesar de que, como la clase pasada vimos, que eran torturados, a pesar de que se escondían en catacumbas, ellos siguieron perseverando en las escrituras. Otra cosa que la iglesia empezó a hacer es, no dejaban de congregarse. Estaban con un gozo, con un ánimo, con una alegría, se juntaban entre ellos, compartían sus cosas y no dejaban de congregarse. Es algo muy importante, eso es como para nosotros ahí tenerlo bien claro. Y por último, perseveraban en la oración. Muy importante, perseveraban en la oración, no dejaban de orar, no dejaban de interceder, no dejaban de orar unos por otros, no dejaban de orar por sus enemigos, no dejaban de tener esas enseñanzas. Obviamente, si tenían alimento de la palabra, pues también hablaban, ¿va? La palabra entraba en sus corazones, tenían gozo, tenían alegría y no dejaban. Entonces, esto a nosotros como cristianos, ¿qué nos dice? Nosotros no somos diferentes de la iglesia antigua, tenemos un ejemplo en la Biblia. Nosotros somos seguidores de Cristo y nos guiamos por la palabra de Dios, palabra fiel. Entonces, si la iglesia lo hacía y era bueno para ellos, Dios tiene buenas cosas para nosotros,
hermanos, y la verdad es que si nosotros empezamos a seguir lo que la iglesia hacía y empezamos a tener ese corazón de perseverar en las escrituras, perseverar en la palabra, escudriñar, tal vez ahorita la clase que estamos dando no está tan a fondo como si la pudiéramos dar en 3 meses, pero es básicamente una clase donde queremos enseñarles cuál es el corazón principal del bautismo, por qué bautizarte, por qué es una enseñanza de que Dios nos dio, por qué Jesús se bautizó, por qué yo lo debo de hacer, por qué tengo que tener esa convicción, por qué no debo de tener ni tanto conocimiento ni tanta ciencia para hacerlo. Si ya soy creyente, es mi siguiente paso y lo voy a hacer con todo el gozo. Y conclusión, como creyentes, el bautismo es un hermoso acto y una declaración pública de nuestra fe. Por eso es decirle a Dios que le agradecemos el que nos haya salvado, que queremos servirle y que deseamos hacerlos, ¿cómo? Sin avergonzarnos, dando el siguiente paso de obediencia. Amén. Amén. La verdad es que, híjole, yo empecé a estudiar la clase y ya casi, les digo la verdad, me daban casi ganas de otra vez me bautizo. No, la verdad es que si entendemos realmente que el bautizo es una representación pública de nuestra fe, que queremos ser obedientes, que queremos dar el siguiente paso, que es un gozo y que es una fiesta donde Dios se complace y Él está aquí sentado en primera fila y es el primero que te va a aplaudir. ¿No quisiéramos nosotros estar en esa fiesta y ser partícipes siendo creyentes? Entonces la invitación aquí de parte de la iglesia para todos nosotros es que primero, si no hemos aceptado a Cristo, pues lo aceptemos, ¿no? Aceptemos y realmente veamos que Él es un Dios que se hizo carne, que murió por todos nosotros, por nuestros pecados, que dio su hermosa sangre, que fue un pacto que se hizo. En la antigüedad lo que hacían era que mataban un cordero inmolado y él se hizo ese cordero inmolado, se hizo ese sacrificio para pagar de una sola vez y para siempre por todos nuestros pecados, los que son, los que vienen. Entonces yo en lo personal, cuando hay algún pecado en mi vida, cuando hay algo, lo que hago es saber que Él ya me perdonó y darle tantas gracias porque pagó por ese pecado en la cruz también, porque ya pagó por eso, y darle tantas gracias y decirle que me renueve cada día mi mente, mi corazón, mi espíritu. Y es una invitación para los que no lo han hecho, el poder aceptar a Cristo en tu corazón, que Él sea el Señor de tu vida, que dejarle todas tus cargas, saber que tú tienes ese poder de elección, que puedes decidir, lo tomo o lo dejo. Y una vez que seas creyente, tú puedes tomar el siguiente paso de obediencia, que es un paso que ya vimos, le agrada a Dios, es un paso que es ordenanza, es un paso que representa nuestra muerte y nuestra resurrección que vamos a tener juntamente con Él, una vieja manera de vivir, una nueva manera de vivir. Muchos me decían, es que todavía la clase pasada, es que todavía tengo algunos pecados ahí que no he podido sanar y cómo me voy a bautizar. Pues decirles que Jesús ya te limpió, ya te sanó. Si tú tienes la fe, somos salvos por fe, no por obras, no por lo que tú vayas a hacer. Y si creemos eso realmente con nuestro corazón y tenemos esa fe y lo aceptamos, podemos dar el siguiente paso de obediencia con conocimiento, no porque nos obligaron, no porque venimos y nuestros papás lo hicieron, sino realmente porque tenemos esa convicción en el corazón de que podemos dar ese siguiente paso de obediencia y testificar ante la gente lo que Dios ya hizo en nuestras vidas, no para salvación, pero sí para obediencia y sí por un acto que representa y con una alegría tremenda. Podemos venir y hoy en esta tarde vamos a tener la oportunidad de que haya gente que venga a dar ese paso de obediencia y que venga a representar públicamente esa fe que ya tuvo en Jesús. Y eso es lo que principalmente es el mensaje de esta clase, que no tanta teología, podemos ver muchos versículos por eso y se los llevan a su casa y los estudian y los escudriñan, pero principalmente saber que es un acto donde tú con todo tu corazón, no porque te obligaron, vas a venir y vas a decirle a la gente, ¿sabes qué? Yo me bautizo porque quiero dar fe pública de lo que Dios ya hizo en mi vida y quiero manifestarle y quiero ser obediente a lo que Él me está pidiendo. Quiero ser obediente y dar ese segundo paso. Amén. ¿Queda claro?
¿Alguna duda que haya ahorita con respecto al tema? Ahora ya es tiempo para comentarios, para dudas. Hay algunas dudas que Dios les quiere revelar a los maestros, principalmente los que tienen el llamado de maestros. Si les quedó alguna duda, yo les pido que Dios les quiere revelar directamente también a ustedes, pues entonces escudriñenlo, métanse a la palabra. La intención de estas clases no solamente es que vengamos el domingo y llenemos las hojitas, sino las llevemos y las guardemos. La intención de esta clase es que en casa ustedes puedan, a ver, a mí me dijeron esto en clase, yo no me voy a quedar con lo que me diga Alfredo o con lo que me diga un maestro, no, voy a querer que Dios me revela personalmente, y abrir la palabra viene llena de perlas. Podemos encontrar una perla, 2 perlas en un mensaje, y podemos volver a leerla y encontramos otras 2. Entonces es lo maravilloso de la palabra es viva y puede llenarnos y podemos volver a leerlo si nos llega otra perla hermosa. Entonces Dios te quiere revelar a ti, ese es un mensaje para alguien de aquí. Dios quiere revelarte directamente a ti, no que yo te conteste, pero sí quiere que tengas revelación y quiere que escudriñes y quiere que te metas completamente a la palabra y quiere que veas y busques en varias versiones y que tengas esa hambre. Y si en estas clases podemos hacer eso, ya estamos del otro lado. ¿Por qué? Porque estamos aprendiendo y estamos perseverando en la palabra de Dios. ¿Va? Entonces si hay dudas, ahorita ya es momento, de cualquier duda, o sea, entre todos, si yo no la puedo contestar, pues va a haber gente aquí que la pueda, y si no, nos la llevamos de tarea y que Dios nos revele y la vamos a contestar. Primero Dios, pero vamos a tratar de aclarar cualquier duda que haya en los más nuevos. Yo sé que hay 4 o 5 personas aquí nuevas nada más, y hay otros que ya llevan mucho tiempo, otros que les enseñaron diferentes doctrinas, pero lo que queremos hacer aquí pues es apegarnos a lo que dice la palabra únicamente, ¿va? Por fe sois salvos, eso que no se nos olvide, y no hay cosa que podamos hacer para alcanzar la salvación más que la fe y creer en Jesús, es todo, y eso es la gracia, tan hermoso regalo que Él nos dio. ¿Preguntas? Ay, ¿a poco quedó todo bien claro? ¿Mande? Ok, es lo que les comentaba hace ratito. Cuando la salvación, la bautismo vimos que es solo para los creyentes. Los niños, los infantes, ¿tienen la capacidad ya de creer? La verdad es que yo a un niño, bueno, a lo mejor de unos 8 o 9 años tal vez, ya puede, pero si no tiene la capacidad de creer y saber lo que está haciendo, no sabe ni siquiera qué es el bautismo, la verdad es que te tiene la creencia de que el bautismo, viene desde esa creencia de que el bautismo era para salvación de pecados. Como acabamos de ver, si tenemos esa creencia, automáticamente descartamos la obra redentora de Jesús, ¿no? Descartamos lo que hizo Jesús en la cruz y ya fuera por obras. Vemos que no es por obras. Vemos que nada de lo que hagamos puede ser. Entonces, si dijéramos que la salvación viene por medio también del bautismo, fuera una obra y dejamos totalmente lo que Jesús hizo en la cruz a un lado. Entonces, muchas iglesias tienen la creencia de que la salvación viene por medio del bautismo. Cuando un niño, ellos tienen la creencia de lo que vimos en las primeras clases, de que la naturaleza pecaminosa viene desde que uno nace. Y sí, tenemos naturaleza pecaminosa, pero también sabemos que son inocentes. Y si ya entendemos, la respuesta más clara que yo les puedo dar es, ¿por qué se bautizan los niños? Porque no saben qué es el bautismo. Si supieran realmente qué es el bautismo, no bautizarían a los niños, ni a los infantes, ni a los bebés. ¿Por qué? Porque el bautismo vemos que es una representación del creyente públicamente diciendo lo que Cristo ya hizo en su vida, y un niño no tiene la capacidad de hacer eso. Entonces la creencia que tiene la iglesia romana, o muchas y algunas iglesias cristianas de hecho, es que el bautismo es para salvación, y dicen, ok, entonces como ellos vienen con esta naturaleza pecaminosa, los vamos a hacer partícipes a ellos también. Esto viene, me voy a meter un poquito en esto, pero viene desde la circuncisión. En la circuncisión Dios lo estableció para el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, y ellos dijeron, bueno, pues si los niños también son partícipes de la circuncisión, pues también vamos a incluirlos en la circuncisión. Entonces empezaron a incluir a los niños en la circuncisión, y la iglesia romana toma que a estos niños que incluían también son incluidos en el bautismo. Pero ojo, el bautismo no viene a ser lo mismo que la circuncisión. La circuncisión era una ordenanza y era un acto que ellos tenían que hacer para ser purificados en ese momento. El bautismo vemos que no es una ordenanza, pero no es para salvación ni perdón de pecados, sino que es una representación, y es un acto que el creyente toma y da fe pública. Entonces,
En el momento de la historia en que empiezan a bautizar niños, dicen, bueno, pues los empezamos a bautizar y así sirve de que sale el agua bendita y con el agua bendita vamos a limpiar todos sus pecados. Pero se fijan en qué momento se retorció esa parte de bautizar a los niños, a los chiquitos, decir, que sean partícipes también de esta celebración. Pero si entendiéramos realmente cuál es el significado del bautismo, pues no se tendrían que bautizar, es antibíblico la verdad bautizar a los niños. En la Biblia no menciona que bauticen niños. De hecho, Juan el Bautista, lo que él bautizaba era para arrepentimiento de pecados. Él lo que vino a hacer es preparar el camino para Jesús. Juan el Bautista vino y les decía, arrepiéntanse, yo los bautizo con agua, pero el que viene detrás de mí los bautizará con el fuego y espíritu, ¿no? ¿Dice así la Biblia? Entonces, nunca dice, los niños, a ver, vengan y pues así sin que sepan nada, inocentes los vamos a bautizar. Es algo que a los viene de hombres, se les ocurrió a ellos hacerlos partícipes de la celebración, pero realmente no entienden cuál es la celebración. La celebración no es el decir, ay, me voy a bautizar para limpiar mis pecados, es, me voy a bautizar como representación y por obediencia, como lo acabamos de estudiar ahorita, pero de ahí viene que los bauticen a los niños de chiquitos para el perdón de pecados. Y no, ya vimos automáticamente ahorita que el bautismo, que quede claro, no es para perdón de pecados. ¿Alguien que quiera contestar más o que quiera abundar en esto de que preguntaron? Sí, nada más que los bautismos los tengo, bueno, contemplado para otra clase los tipos de bautismos son en agua, en fuego. De hecho hay un bautismo que le llaman algunas iglesias bautismo de Cristo, que es cuando Cristo viene, pero hay bautismo en agua, en fuego, el bautismo del Espíritu, y lo vamos a ver más adelante. Ahorita, para no los nuevos, y que como vamos a tener bautismos en agua, pues vamos a aclarar este punto, pero se los voy dejando de tarea, a mis maestros. Tarea para mis maestros. Ahora sí que Dios va a revelar mucho y vamos a dar esa clase ya más a profundidad y meternos en cada uno de los bautismos. Pero ahorita quiero que quede bien claro este bautismo. Otra pregunta. Digo que no les voy a dejar tantas tareas, nomás esas sí se las voy a dejar de tarea. Te estás contestando, lo están tomando para salvación. Y automáticamente, ¿qué dice Efesios 2? Efesios 2:8. O Efesios 2:8 nos dice, ¿quién lo lee otra vez? Efesios 2, versículo 8 y 9. Con eso contestas así rápido. Aquí está, ¿qué dice la Biblia? No por obras para que nadie se gloríe, sino es un regalo de Dios. ¿Están contentos los que se van a bautizar? Están más claridad. La verdad es que, ojo, si tú ya te bautizaste, tú ya te bautizaste y en un momento dado te bautizaste porque tus papás te dijeron, pues te bautizaste porque toda la iglesia se bautizó, no sé, porque viste que era emocionante, porque dijiste, ay, pues se están metiendo al agua, yo también me voy a meter, no sé. Y no fue con conocimiento. Hechos 11 nos habla de que hubo gente que no entendió qué fue el bautismo y se volvió a bautizar. Si tú realmente ya entendiste hoy, en la mañana, o en esta clase, o tuviste alguna revelación y dices, ¿sabes qué? Yo ya me quiero bautizar con conocimiento, dándole las gracias a Dios por lo que Él hizo por mí y ser obediente a su mandato, adelante, los invitamos. ¿Va? Eso es por si alguno tenía una duda de que, no, pues yo me bauticé, ¿cómo me voy a bautizar otra vez? Estás dando una representación ahora con conocimiento de realmente de lo que Jesús hizo en tu vida, pues, y que fuiste sepultado juntamente con Él. Entonces, pues adelante, los invitamos como iglesia a que puedas tomar este paso, esta decisión de obediencia, siempre y cuando, ojo, seas creyente. Si no, pues pasa con alguno de los líderes y pues te vamos a orar por ti en ese momento y ya va a ser otro paso, ¿no? Muy bien, pues son las 11:45, muy buen tiempo.
La verdad es que me da mucho gusto tenerlos a todos aquí, ya cada vez es la clase más grande y permítanme orar para despedirnos. Si no hay otra duda, vamos a orar. Ya si hay dudas más en específico de algún tema, pues se pueden acercar también con cualquiera de los líderes o conmigo. Estamos con mucho gusto a las órdenes. Vamos a orar por lo que viene y por lo que vamos a vivir en este día. Jesús, gracias por tus palabras, Señor, porque tú eres fiel, porque tú nos amas tanto que quieres buenas cosas para tus hijos, Señor, y tú tomas, Señor, nuestras vidas, Señor, y tomas nuestras cargas, Señor, y nosotros elegimos, Señor, seguirte, Señor. Elegimos, Señor, que un día tú entraras en nuestro corazón a morar, Señor. Decidimos, Señor, entregarte todos nuestros pecados, Señor, reconocerlos, Señor, ponértelos a los pies de tu cruz, Señor, saber que tú moriste por todos nosotros, Señor, diste tu vida, Señor, y con tu sangre hermosa pagaste, Señor, y hiciste un pacto con nosotros, Señor, un nuevo pacto, Señor, que nos libera, Señor, de cualquier atadura, Señor, que nos libera de cargas, Señor, que nos libera, Padre Santo, de cualquier condenación, Señor. Tú ya pagaste con esa hermosa sangre, Señor, en tu cruz, Señor, y te damos muchas gracias, Señor, por lo que hoy en día vamos a experimentar en tu pueblo, en tu iglesia, Señor, porque queremos ser obedientes a ti, Señor, porque queremos darte la gloria y la honra, Señor, porque queremos manifestar, Señor, lo que tú hoy día hiciste, Señor, en nuestras vidas, Señor. Gracias, Papi, porque tú eres bueno, Señor, y tus promesas son sí para todos nosotros, Señor, porque cada promesa, Señor, de tu palabra, Señor, la guardamos en nuestra mente, la bajamos a nuestro corazón, Señor, la hacemos rema, Señor, la creemos con toda nuestra fe, Señor. Gracias por lo que vas a hacer en tu pueblo, Señor, y por estas personas, Señor, que van a tomar esta decisión, este paso, Señor, de obediencia, Señor. Te damos muchas gracias por su vida, Señor, los bendecimos, Señor, bendecimos su caminar contigo, Señor, cada paso, Señor. Y sabemos, Señor, que estamos unidos como pueblo, Señor, y que nos gozamos, Señor, como pueblo en esta celebración tan hermosa, Señor, y que vamos a estar gozosos, Señor, por gente que se integra, Señor, en tu pueblo, Señor, gente que ya es redimida, Señor, pero se integra, Señor, en esta celebración, Señor, porque durante miles y miles de años, Señor, ha habido gente, Señor, que se ha bautizado, Señor, y ahora van a tener la oportunidad, Señor, de experimentar, Señor, junto con ellos, Señor, esta obediencia, Padre. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias y bendecimos tu pueblo, tu iglesia, los líderes. La predicación de esta tarde, Señor, la ponemos en tus manos, Señor, con unos oídos abiertos, Señor, y sensibles a tu palabra. Gracias, Papi, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Pues bueno, estamos listos para recibir ya el gozo de este día con el Señor, la alabanza. Amén. Dios les bendice.